Hola, buenos días a todos. Hoy viernes, sé que hace aproximadamente 15 días que no estoy con ustedes, pero ha sido por fuerza mayor. Pensé que me iba a operar y al final me llamaron diciendo que no me iban a operar porque ah, pues me han cancelado la cita hasta dentro de 6 meses. Así que aquí estoy para poder compartir un nuevo pensamiento de la palabra de Dios. Este pensamiento dice así: oye a tu padre, a aquel que te engendró. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Proverbio 23:22. Una de las cosas que me asombra hoy en día es la facilidad con que la gente viene a darte una palabra, ¿no? Una palabra, según ellos, profética. A mí me ha pasado varias veces, sino que han venido y me han dicho una palabra profética, según ellos entendía. La palabra era para que el Señor me perdonara. Y entonces una de las palabras proféticas, me acuerdo que me dijo que el Señor me iba a bendecir cuando dejara de odiar. La verdad que me quedé muy asombrado porque no entendía a qué venía esto de que el Señor me iba a bendecir cuando dejara de odiar. Eso me chocó porque realmente yo en mi interior, buscando, no encontré a quien estaba yo odiando, no lo encontré. En fin, no sé. Y después vino otra hermana también proféticamente, según, cuando deje de odiar a tal hermana, no voy a decirle el nombre para no caer, a odiar a tal hermana. Entonces eso ya me chocó mucho más, a tal hermana, pero yo no la odio, yo sé que esta hermana es un poco quisquillosa, pero de aquí a odiarla no. Sí, sé que a lo mejor no me agradaban sus maneras, pero no quiere decir que yo la odiara. Pero en fin, esas son palabras proféticas rápidamente. A mí también, cuando he estado pastoreando allí en Torre del Mar, varias personas, incluso en Málaga, cuando he predicado y orado, me han dicho algunos: dame palabra de parte de Dios. Y yo la verdad no sé cómo explicarle, pero lo que sí sé una cosa. Aquí dice el versículo: oye a tu padre, a aquel que te engendró. Dios es nuestro Padre. Él nos ha engendrado, no de carne y sangre, ni de voluntad humana, sino por la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario. Por creer en Él nos ha hecho su Hijo, es decir, Él es nuestro Padre. Muchas veces cuando oramos decimos Padre nuestro, incluso algunos le dicen papá, papaíto, y ahora viene a ti a pedirte que le dé una palabra. Yo le dije: hermana, eso es como si le dijera yo al hijo del vecino que le diga a mi hijo tal y tal cosa. Es que no me siento yo capacitado como padre para decirle a mi hijo lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Realmente me asombra. Es que Dios no está capacitado para hablarme a mí personalmente. Tiene que enviar a alguien a decirme cosas que yo no sé si eran proféticas o no, porque no quiero entrar en juicio, pero la verdad es que yo, en mi corazón, no hay odio. Ahora sí, hay veces que el Señor usa a uno de tus hermanos, para hablarte. Te habla a través de ese hermano. No que el hermano te diga: tengo palabra de Dios para ti. No. Me acuerdo, iba caminando y yo tenía una
una ofuscación con algo que había hecho. Y continuamente, Señor, perdona, Señor, perdona. Y este hermano caminando conmigo me dice, ¿sabe lo que pasa, Pepe? O José, como queráis llamarme, que muchos cristianos no creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no creemos a Dios. Y yo le dije, ¿eso cómo puede ser? Me dijo, mira, es simple. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces nosotros oramos, pedimos perdón por el pecado y seguimos pidiéndole diariamente y continuamente perdón por el mismo pecado que Él ya nos ha perdonado la primera vez que se lo hemos pedido. Es decir, es algo como si tu hijo viene y te pide perdón por algo que ha hecho y tú lo perdonas y ahora continuamente, papá, perdóname, papá, perdóname, papá, perdóname. Se siente siempre mal porque no siente que ha sido perdonado. Pero nuestro Dios no es como nosotros. Nuestro Dios perdona en cuantito tú le pides perdón por tu fallo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que no nos sentimos satisfechos y seguimos pidiendo perdón por un pecado que ya Dios nos ha perdonado. Es decir, creemos en Dios, pero no creemos a lo que Dios dice en su palabra. Es triste, pero es así. Nosotros como seres humanos podemos jactarnos de creer en Dios, pero también es cierto que muchas veces no creemos a la palabra que Él nos ha dicho. Oye a tu Padre, a aquel que te engendró. Hemos sido engendrados por Dios mismo. Él nos ha hecho heredero y coheredero juntamente con Cristo. Él no se avergüenza de llamarnos hijos. Nosotros oramos Padre, Padre nuestro. Pero, ¿qué nos pasa? Que muchas veces no estamos escuchando, no oímos la palabra de Dios. No estamos acostumbrados a que nos perdonen a la primera. Y ¿sabéis lo que pasa? Que como humanos muchas veces echamos en cara a nuestros hijos, o a nuestra esposa, o a nuestro esposo. Echamos en cara pecado que aparentemente ya habíamos perdonado, pero que jamás hemos olvidado y lo vamos a usar en contra de la persona que hay, que sean nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro esposo, nuestra esposa. Por eso nos pasa a nosotros muchas veces esa cuestión. Pensamos que Dios nos va a echar en cara siempre el pecado que hemos cometido. Pero Dios no es así. Dios es un Dios justo, un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios que es capaz de abrazarte y decirte que te ama. Y olvida, porque lo más grande de Dios es que olvida. Yo me acuerdo de un hermano que contó una anécdota de un pastor que tenía su iglesia y veía como que la iglesia no avanzaba y no fructificaba, y oraba a Dios y le preguntaba el por qué. Y un día Dios le reveló: porque has pecado contra mí. Es como cuando Israel salía a la batalla y perdía. Consultaban a Dios y Dios le decía: hay pecado en Israel. Pues a este hombre el Señor le dijo: has pecado contra mí. Y él vio en qué manera había fallado
en contra de Dios. Y pidió perdón a Dios. Y Dios le dijo que tenía que ir a esa persona y pedirle disculpa. Y él fue a esa persona. Y aparentemente, se perdonaron. Y la iglesia empezó a crecer, nuevamente, fructificar. Y de buena primera, otra vez para el crecimiento. Y este pastor fue a preguntar, Señor, ahora, ¿por qué pasa esto? Y el Señor le dice, porque no has olvidado. Has perdonado, pero no has olvidado. Y dice, Señor, pero es imposible olvidar. El Señor le dijo, yo tengo una mente más infinita que la tuya y olvido. Por tanto, tú tienes que olvidar. No puedes recrearte, porque sí es cierto que el ser humano no olvida tan fácilmente, pero sí es cierto que no debemos regocijarnos y revoloteando en lo que no has hecho tal y tal hermano, o lo que hemos hecho nosotros en contra de tal y tal hermano. Si no hemos reconciliado, reconciliémonos y tratemos de no volver a traer a la memoria lo que pasó. El enemigo va a actuar de manera que tú vuelvas a pensar y a recrearte en lo que pasó. Y te va a masticar y te va a sulfurar y te va a creer una frenesí mala en tu vida que va a hacer que el Señor no crezca en ti, que no haya los frutos apetecibles de parte de Dios. No tenemos que recrearnos en lo que pasa. No tenemos que recrearnos en las cosas que pasan. Tenemos que tratar de no volver a traer a la memoria lo que pasó entre nosotros. En el Antiguo Testamento los profetas eran los que decían palabra profética, pero la palabra profética era tratar de que el pueblo de Israel volviera a Dios, porque si no Dios iba a destruir a Jerusalén y al pueblo iba a ser llevado cautivo. Pero mucha gente no lo oyeron, no quisieron escuchar. Hoy en día tenemos a Jesús también que nos dice devolvernos a Dios. Jesús es que nos habla a través del Espíritu Santo y nos va mostrando las cosas tal y como tienen que ser. La palabra de Dios dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Es decir, las palabras vienen de parte de Dios. Puede usar a personas, pero sin que te tenga que decir, tengo una palabra profética para ti. Dios habla a tu corazón. Lo que pasa es que si no entiende lo que está pasando, puede que se use a través de una predicación, a través de un hermano hablando, pero sin señalarte. Y te dice cosas proféticas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor es el que habla. El Espíritu Santo, cuando se contriste o se entristece, también nos va a hacer ver qué es lo que falla en nosotros. Muchas veces queremos tomar el trabajo y hacer el trabajo del Espíritu Santo, pero no debe ser así. Lo siento por muchas personas, pero no debe de ser así.
El Espíritu Santo es el que habla. Yo recuerdo se convirtieron unas chicas al Señor y lo primero que me dijeron era: no la bautice porque está viviendo con un hombre. Yo dije: hermana, si cree en el Señor Jesús, se bautizará y el Señor le mostrará a su tiempo. Yo no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y las bauticé. Después vino esa misma hermana diciéndome: hermano, es que visten con minifalda y eso no está bien, porque desvía ya la atención de hombres. Éramos 3 o 4 hombres nada más. Pero en fin, y un grupo bastante grande de mujeres. Pero al poco tiempo yo no les dije nada: no, hermana, yo no le voy a decir nada, porque eso tiene que venir de parte de Dios a sus corazones. Al poco tiempo, ellas dijeron: hemos sentido de parte de Dios que tenemos que vestir de otra manera, y regalaron todas esas minifaldas y todas esas cosas que molestaba a esa hermana y a otras más, supongo. Ellas lo donaron todo para que se diera a quien las quisiera. Y más todavía, después vino, hermano, mi marido, bueno, mi compañero se quiere bautizar porque queremos casarnos, porque hemos visto orando que estamos en pecado. ¿Se lo dije yo? No. ¿Quién fue el que obró? El Espíritu Santo. Yo puedo tener palabra profética y decirle: hermana, está en condenación porque está viviendo con fulanito y no te puedo bautizar por eso. Y entonces me convierto en juez, un juez duro, sin misericordia. Ahora, si el Espíritu Santo habla, uno va a obedecer rápidamente, porque va a reconocer que esa palabra profética es de parte de Dios, es de parte del Espíritu Santo, no es de parte de nosotros. Así que, querido amigo, acuérdate del versículo del principio: oye a tu Padre, a aquel que te engendró. Es decir, oye a Dios, escucha la voz del Espíritu Santo, porque tú has sido engendrado, no por voluntad humana. No hemos nacido de sangre, ni por deseos naturales, sino que hemos nacido de Dios. Así es, naciste por la voluntad de Dios y eres su hijo, por tanto, oye su voz. Shalom, Maranatha, Dios les bendiga y a la semana que viene.